Hoy, 3 de diciembre, es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Y muchas veces hablamos de las cuestiones relacionadas con la discapacidad desde un lugar en el que solamente nos ocupamos probablemente de las rampas, de algunas cuestiones de acceso, tal vez más limitadas de lo que es el tema en líneas generales. Por eso decidimos invitar a un especialista, que es el doctor Raúl Muda, que es director de Medihome y que está aquí con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, bueno, creo que el abordaje un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con que la cosa sea más integral cuando hablamos de discapacidad. ¿Cómo definimos a la discapacidad? Bueno, la discapacidad, la vulnerabilidad y la discapacidad es algo que nos concierne a toda la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros podríamos definir que la discapacidad sería aquella limitación para ejercer algún tipo de función o acción, pero siempre relacionado al entorno en donde se encuentra la persona, ¿no es cierto? O sea que hay muchos factores que influyen para que ese impedimento sea mucho más importante o menos importante. Y ahí es donde tiene muchísimo que ver la sociedad. Cuando se habla del Día Mundial de la Discapacidad, sí, claramente uno entiende que tiene que ver con cuestiones relacionadas básicamente con la concientización, con explicarle al mundo de qué va todo esto y qué podemos hacer entre todos como sociedad para mejorar la vida de los discapacitados. ¿Cómo estamos en Argentina en ese sentido? Bueno, en Argentina nosotros hemos sido un país... existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de las Naciones Unidas, que fue una convención que en el año 2006 fue que se realizó, y que nosotros adherimos a esa convención en el año 2008. O sea que nuestro país ha sido un país de punta en Latinoamérica en adherir a los derechos y a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por supuesto que es una cuestión también cultural, ¿no? Por eso es tan importante este 3 de diciembre, porque este 3 de diciembre, que se celebra el Día de la Persona con Discapacidad, es para hacer un llamado de atención a la opinión pública y que tome conciencia de la problemática de estas personas, ¿no? Sí. Y que tomen conciencia y que estén presentes. Por eso es que el 3 de diciembre se celebra de una manera muy especial, o sea, son con acciones. Bien. Esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, sentado acá, estamos cumpliendo perfectamente con el postulado del día que se designó 3 de diciembre en las Naciones Unidas. Bien. Realizar acciones de difusión, de concientización, de sensibilización sobre el tema de la discapacidad. En ese sentido yo quiero preguntarle, porque volvemos al inicio y a lo que yo decía cuando empezábamos la nota, ¿no? Uno tiende a pensar cuando habla de discapacidad, básicamente las discapacidades físicas. Es lo más normal o lo primero que nos aparece en la cabeza, y pensamos en aquellos que a lo mejor están en una silla de ruedas, o les falta una pierna, o les falta un brazo y demás. Pero digo, dentro del amplio abanico de las discapacidades, también tenemos que contemplar a aquellas personas que tienen discapacidades de tipo mental o algún tipo de enfermedad como puede ser el síndrome de Down. Digo, todos ellos están incluidos dentro de lo que consideramos la discapacidad. No, por supuesto. Una cosa que es muy importante que la gente conozca es que el último censo para la discapacidad, que se realizó en el 2010, dio una cifra de casi cercano al 12%. En la Argentina, el 12% es muchísimo. Internacionalmente estamos entre el 10 y el 12, o sea, no es que sea más que en otros lugares. Y en zonas de la Argentina, como por ejemplo el noroeste argentino, llega casi a un 14%. De ese 12% que estamos hablando, casi de 5 millones de personas en el país, que tiene algún tipo de limitación. Exacto. ¿No? Que puede ser una diferentes, o dos, gradualidades, ¿no? O varias, claro, ¿no es cierto? Claro. Yo diría que el 50% son visuales. Es el gran universo de discapacidades, son visuales. Y alrededor del 25-26% son motoras o físicas. Bien. ¿No? Y después hay un porcentaje que son cognitivas. Las cognitivas son las más graves, digamos, porque es más difícil de realizar la inclusión, y muchas son mixtas. Cuando hay una discapacidad
física más cognitiva. Claro. Pero bueno, pero el número es muy importante. Es muy importante. Estamos hablando, como decía usted, de alrededor de 5 millones de personas en todo el país. Estoy pensando también en cuestiones que tienen que ver con la inclusión y con todo el trabajo que se ha hecho, pero me imagino que falta muchísimo por realizar. Muchísimo. Hay una legislación vigente respecto de la incorporación a determinadas empresas o un determinado porcentaje de personas con discapacidad a las empresas. ¿Se viene cumpliendo con eso? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Hay algunos organismos, o sea, el Estado tiene la misma obligación que los privados. O sea, el Estado, la ley dice que el Estado tiene que absorber aproximadamente un 4% de su personal, tendría que ser personas con discapacidad. Y un 5% tendrían que ser los privados. Al revés, perdón. Un 5 el Estado y un 4 los privados. Y 4 el privado. No se cumple en su totalidad. Hay un cierto prejuicio, temor de tomar personas con discapacidad. Y nosotros en la fundación, que yo presido, que es la Fundación Medihome, sí, que nosotros trabajamos mucho con respecto a eso. Programas de capacitación para darle algunas herramientas para que puedan tener más acceso al mercado laboral. Claro. Porque lo que hablabas hace un ratito con respecto a la accesibilidad, que uno siempre piensa solamente en la accesibilidad física, arquitectónica, motora, claro, no, sí, y que haya una arquitectónica. rampa, que pero se hay pueda... muchas otras causas de claro. inaccesibilidad. Por ejemplo, la persona que no tiene accesibilidad a la salud, Ajá, es una, la que no tiene accesibilidad al trabajo, la que no puede ir a un colegio. O sea, claro, la problemática de la discapacidad atraviesa, yo diría, todas las áreas de la sí, sociedad, como cualquiera, ¿no? Le quería contar dos cuestiones que me vienen a la mente. La primera de ellas es muy reciente y tiene que ver con justamente un personaje de hoy, que es Marcelo Tinelli. Sí. Hace algunos días, algunas horas atrás nada más, Soledad Silveira le mencionaba a Marcelo Tinelli que se había encontrado con un señor taxista que quería agradecerle enormemente por la gestión realizada en el Club San Lorenzo de Almagro por el acceso de manera gratuita y restricta para los discapacitados y el lugar que se les había dado. Y yo pensaba, digo, hay una legislación. Pensaba, por ejemplo, en los conciertos, donde claramente hay un sector para los discapacitados, el ingreso es gratuito, uno va y solicita su entrada y esto tiene que ser así por ley. Y me pareció tan... no sé, tan raro que se esté agradeciendo públicamente en un programa de semejante cantidad de rating, algo que debiera ser lo más normal del mundo. No sé si estoy equivocada o es así. Por supuesto. Hoy, digamos, todas las políticas de inclusión tendrían que ser que la sociedad esté preparada para que el discapacitado pueda utilizar todo lo que la sociedad ofrece. Y no es así. Hay que prepararle situaciones especiales para que esa persona con discapacidad pueda acceder a algo que nosotros accedemos todos los días. Exactamente. O sea, nosotros una de las actividades que hemos hecho el año pasado, nosotros tenemos una campaña que se llama Sos vos, soy yo, con el mismo derecho de ser distintos. Qué bueno. Nosotros el año pasado hicimos una campaña aquí en la ciudad de La Plata, en donde llevamos sillas de rueda y le ofrecíamos a la gente que se sentara en una silla de rueda y que tratara de transitar por las veredas. ¿Y cómo fue el resultado de eso? Y bueno, la gente no se podía trasladar. Claro. Entre lo mal que estaban algunas veredas, la gente que pone cosas en exhibición en la vereda. O sea, hay cosas que no se piensa en el otro. Absolutamente. Solamente en uno, ¿no? A propósito de eso, es la segunda cosa que vino a mi cabeza, porque me tocó también hace un par de años atrás vivir una experiencia periodística, pero que fue una experiencia de vida y que tuvo que ver con llevar adelante una cantidad de actividades normales y naturales, como ir a una plaza, sentarse en un bar, tocar el timbre de una casa o cruzar una calle, pero sin ver absolutamente nada, como si fuera ciega. Y la verdad es que fue una experiencia impresionante desde todo punto de vista y pensaba cuánto nos falta a la hora de poder comprender lo que le pasa a una persona con discapacidad. Por eso celebro estas actividades que ustedes hacen. ¿Cuáles son las de ahora, por ejemplo, las que se están realizando por estos tiempos? Nosotros tenemos muchas actividades en el año, ¿no? Nosotros basamos en varias áreas. Una es capacitación. Nosotros tenemos convenio firmado con el Ministerio de Salud. Hay cosas que no se saben. Tenemos convenio firmado con el Ministerio de Salud y hacemos unos talleres de cuidadores domiciliarios para aquella gente que trabaja, que son los cuidadores informales mucho. El familiar que le tocó cuidar a una persona con discapacidad y que no tiene formación, no sabe ni cómo manejarlo. Bueno, nosotros le damos capacitación. Después hacemos capacitación para apoyo laboral. Tenemos un programa que se llama Estímulo de Apoyo Laboral.
Hemos capacitado en marroquinería, en algunas tareas administrativas para que puedan acceder a ese porcentaje que tiene que tener el Estado o el privado. Marketing, venta. Ahora, hoy, por ejemplo, para el día 3, nosotros hicimos también hacemos muchas actividades artísticas, inclusivas, ¿no? Hacemos expresión corporal, pintura, escultura, serigrafía, en donde puede concurrir personas con discapacidad o sin discapacidad. Se tienen que para integrar, incluirse y trabajar juntos. También cocina. Se armó un grupo de catering que se llama Redondito de Mozzarella y que nos hacen el catering en la fundación cada vez que hay un evento. Hacemos exposiciones de arte en convenio con la Facultad de Bellas Artes y el catering lo hacen los chicos. Y se invitan a artistas locales, emergentes, ¿no? Y bueno, y hoy yo quería resaltar el día de hoy, que es el día 3. Nosotros estamos ahora en este momento empezando una subasta de arte, que lo hicimos en conjunto con un grupo que se llama Invarte, que trabaja con artistas reconocidos y también emergentes y locales. Y bueno, y con lo que se logre y se consiga con esta subasta, se va a adquirir elementos de tecnología adaptada para acercárselo también a las personas con discapacidad, que es lo más difícil que tienen para acceder, que es a la tecnología y al aprendizaje. Porque además también es más caro. Es más caro, muchos no tienen recursos. Doctor, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, por contarnos esto y de alguna manera porque podamos servir como vía de comunicación para que mucha gente conozca la problemática y también se ponga a trabajar por un granito de arena. Yo muchas gracias que me hayan invitado y la verdad que sí, que todo lo que podamos difundir con respecto a la discapacidad, bienvenido, ¿no? Muchísimas gracias.